Leemos entonces, hermanos, la palabra de Dios lo tiene. Capítulo 17 de el libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo número, hermanos, 16 en adelante, los cuales dicen la palabra de Dios de la manera siguiente. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día en los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaba con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien ha dado a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata y piedra, escultura o de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, aleluya, no era pagano, sino que era Areopagita, ¿verdad? Gloria a Dios. Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Puede sentarse, hermano, esta tarde y vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora. La palabra tiene poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? No cualquier palabra, sino la palabra de Dios tiene poder. Y esta es palabra de Dios, la que Pablo predicó, hermanos, en Atenas, es palabra de Dios. Porque Pablo predicó con autoridad, habló con autoridad estando en el Areópago.
predicó y habló con autoridad que los mismos hermanos religiosos que estaban dentro de allí de Atenas se dieron cuenta, hermanos, que había un Dios poderoso. Ya que, hermanos, Pablo y Silas, hermanos, y Timoteo habían llegado, hermanos, a Tesalónica. La Biblia dice que llegando ellos a Tesalónica no los recibieron bien los judíos. Y por esa causa dice que embarcaron a Pablo, hermanos, y llegaron a Berea. Y estando en Berea, Pablo predicó la palabra y los hermanos en Berea comenzaron a oír el sermón o la palabra de Dios. Y dice la Biblia que los hermanos lo recibieron con bien y prestaban atención lo que los apóstoles decían. A punto que hasta el siguiente día venían ellos y tomaban las escrituras para leer si era cierto lo que Pablo predicaba. Aleluya. Qué bonito es escuchar el mensaje de la palabra de Dios y irse de este lugar con hambre, hermano, de querer seguir oyendo la palabra. Querer seguir de este lugar con sed, de querer, hermanos, de querer que Dios nos siga hablando. Usted llega a la casa, abre la Biblia y la sigue leyendo. ¿Sabe por qué? Porque tiene hambre de la palabra del Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y los hermanos de Berea eran así, como nosotros también. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí oyeron los judíos de Berea que, hermanos, los hermanos de Tesalónica, los judíos de Tesalónica, que estaba Pablo en Berea, hermanos, llegaron a Berea y quisieron hacer un disturbio también. A punto, hermanos, que alborotaron la ciudad, hermanos de Berea, y luego toman a Pablo y lo embarcan, hermanos, que se vaya para Atenas. Cuando llega aquí, ahí llegó a Grecia. Alabado sea el Señor. Y los griegos, hermanos, estaban tan interesados en oír algo nuevo, como dice ahí. Hay, hermanos, un versículo de la Biblia donde Pablo habla a los corintios y dice que los judíos, hermanos, pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. ¿Y sabe por qué, hermanos, Pablo dice eso? Es porque dice ahí que, hermanos, los hombres, hermanos, los religiosos, los filósofos, hermanos de ahí hermanos de Atenas, siempre querían oír algo nuevo. Está bien, ¿verdad?, de querer oír algo nuevo, pero no cualquier cosa, hermano. Aleluya. Y estos buscaban, los de Atenas buscaban, los griegos buscaban sabiduría, pero sabiduría humana. En ese momento, cuando Pablo llegó, hermanos, lo reunieron a Pablo y quisieron oír, porque Pablo llegó con una enseñanza diferente. Ya que, hermanos, los dioses que tenían allí en Atenas eran dioses, hermanos, los cuales eran lejos, hermanos, de la bendición de Dios. Y ellos tenían, hermanos, dioses paganos, como el dios Zeus que tenían. Artemisa era las dioses que le veneraban ellos, hermanos. Y le daban, hermanos, a esos dioses, le daban culto, le rendían. Ya cuando Pablo llega con una diferente enseñanza, a ellos no les pareció, no les gustó. Y era tan difícil porque Pablo, hermanos, se había adelantado y había llegado a Atenas y estaba esperando que llegara Timoteo y que llegaran ahí los demás discípulos para poder, hermanos, hablarles a los judíos, hermanos, perdón, allá a los griegos. Pero la escritura dice que cuando Pablo comienza a mirar por ahí, miró todos estos dioses paganos que había y su espíritu se enardecía. Aleluya. Al verla, hermanos, la idolatría que había dentro de los griegos. Cuando uno, hermanos, ve todas las cosas que aquí encontramos, el apóstol Pablo, andaba el poder de Dios con él. Andaba el Espíritu de Dios con él. Y cuando él, hermanos, miró todo esto, enardecía su espíritu. No, sabía que no era fácil. Era bonito predicar, hermanos, en una iglesia. Es bonito predicar
cuando le van a recibir la palabra a uno. Es bonito predicar cuando le están recibiendo lo que uno está diciendo. Pero es difícil hablar donde no le estén recibiendo a uno. Y Pablo estaba llegando a un lugar donde no le iba a ser fácil para él. Pablo sabía que se estaba para enfrentarse en medio de oposiciones. En medio, hermanos, de gente que no le iban a recibir, de aquellos filósofos que se creían, hermanos, que lo sabían todo, pero se iban a oponer. Pero Pablo andaba en el Espíritu de Dios. Y yo siempre digo que cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nosotros podemos hablar de la palabra de Dios a donde quiera que andemos. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Pablo llegó con autoridad para poder hablar de la palabra. Y cuando dice la Biblia, hermanos, que ellos lo oyeron, dice que lo reunieron. Mire, el verso 18. Y los filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Era diferente a la enseñanza que ellos tenían. Y hermanos, a punto que ellos decían, ¿qué querrá decir este hombre con todo ese montón de palabras? Aleluya. Pablo les predicaba de un Cristo que había muerto y que había resucitado y que no necesitaba ayuda de nadie, como les dice en los versículos adelante, donde les dice, les anuncio de un Cristo que ha creado toda la raza humana y no necesita escultura de plata la divinidad de Dios para que la comparemos, para que Él necesita una ayuda. Dios no necesita ayuda de los hombres, el hombre es quien necesita la ayuda de Dios. La criatura humana es la que necesita de Dios. Y eso es lo que Pablo trata de enfocarles a ellos. Alabado sea el Señor. Y aquí les dice el verso 19. Y tomándole trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Aleluya. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Para la gente, hermanos, parecía que no entendían el evangelio. No entendían lo que Pablo predicaba. No entendían lo que Pablo les enseñaba. Pero Pablo estaba seguro. Y a mí, hermanos, me gusta la expresión de Pablo. Porque él toma, hermanos, cuando él comienza a predicarles, si usted puede leerlo, lo hemos leído ahí, que él no se va directamente, cuando él se para hablarles, no, hermanos, les señala al punto de que les dice que esos dioses que ustedes tienen no sirven para nada. Pablo no les señala eso en ningún momento. A veces la gente, hermanos, quiere hacer cambiar a otro, hermanos, y a la fuerza. Quieren que cambie por los medios de ellos. Pablo sabía, el Espíritu de Dios llevaba a Pablo. Y el Señor sabía dónde lo iba a guiar a Pablo para que pudiera presentarles el Evangelio de Cristo. Alabado sea el Señor. Porque si usted lo lee conmigo del verso 22, oiga lo que les dice Pablo. Puesto en pie en medio del Areópago dijo, varones atenienses. Esta es la predicación que comienza aquí. Todo, dice, en todo observo que sois muy religiosos. Ahí está bien. Está bueno lo que les está diciendo. ¿Y cómo no le iban a aplaudir? Si eran religiosos. Ellos estaban, hermanos, satisfechos porque Pablo les estaba diciendo, observo que todos ustedes son religiosos. Aleluya. Mire cómo lo llevaba con el mensaje, hermano. Es que el mensaje de Cristo es el que cambia la vida del hombre.
A veces es necesario a alguien señalarle, y a alguien que se le va a señalar el pecado exactamente y enfrentárselo, en realidad es al cristiano. Aquel que no se quiere componer, que lleva 20 años en la iglesia, a ese hay que señalarle el pecado. Alabado sea el Señor. Pero al que no ha conocido al Señor, hay que llevarlo despacito, como lo llevó Pablo. Alabado sea el Señor. Siga leyendo conmigo si no entendió en la primera lectura. Alabado sea Dios. Estamos en el 23, ¿verdad? Porque pasando, les dice Pablo, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Oiga lo que les dice aquí: al Dios al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Gloria a Dios. Ellos no sabían dónde los iba a llevar Pablo, pero les está diciendo: por donde quiera que he pasado, por estos lugares, tienen dioses ustedes. Y ahí tenían al dios Zeus, ahí tenían a la, hermanos, a la artesiana, ahí tenían, hermanos, a tantos dioses que tenían aquí. Y yo anoté algunos dioses que tenían ellos, hermanos, que los veneraban. Y Pablo había visto todos estos altares que estaban ahí, de que les daban reverencia a ellos. Y yo veo en ustedes que sí practican la religión, les dice Pablo, y han puesto a punto que vi un rótulo que estaba escrito ahí: al Dios no conocido. Pero hasta ahí estaba bueno. Pablo les señala y les dice: a ese Dios que ustedes adoran, a ese el que Dios que yo les presento en esta tarde o en esta mañana o en esta noche, a la hora que Pablo les estaba predicando. Ese es el Dios que yo vengo a anunciarles. Aleluya. Mire cómo sigue diciendo la lectura. El verso 24: al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mire cómo lo llevaba, hermano. ¿Está entendiendo usted la lectura? En pocas palabras, Pablo, sin señalarles de una vez que votaran los ídolos, les estaba diciendo: Dios no habita en templos de esculturas humanas. Queriéndoles decir: no habita en esas imágenes que ustedes tienen. Aleluya. El Señor habita en un corazón contrito y humillado. Alabado sea el Señor. El Señor habita en un templo, hermanos, que somos nosotros, los seres humanos. Alabado sea la gloria de Dios. Porque cuando el hombre le da cabida al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios trabaja en él y comienza a botar la suciedad del Espíritu que hay dentro de esa vida. Alabado sea la gloria de Dios. Y lo limpia con la palabra y lo hace un templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Y por eso Pablo les dice aquí, que dice que él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, dice, por mano de hombre. Como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Cómo lo lleva, verdad, Pablo? Qué maravillosa es la palabra, hermano. Pablo estaba predicando y él, hermanos, lo estaba haciendo con una razón de que Dios lo había levantado. Por eso a mí, hermanos, me llama tanto la atención esta predicación que Pablo da en Atenas, hermanos. Y no era, quizás el diablo quizás le hubiera podido decir a Pablo en la mente: va a ser en vano la predicación que vas a predicar. No te van a escuchar porque aquí solamente hay idólatras. Todos estos griegos son idólatras. No van a querer oírte. Pero, hermanos, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y dice la palabra, hermanos, que Pablo les sigue diciendo: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, pues para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos
y los límites de su habitación. Recuerde que cuando Pablo les está diciendo aquí que el hombre mismo, hermanos, tiene los días ilimitados sobre la tierra. Aleluya. El ser humano Dios lo hizo. El Señor hizo a nosotros, pero también, como Pablo dice, que le dio al hombre los límites de su habitación sobre la tierra. El Señor sabe hasta cuándo Él lo va a tener a cada uno de nosotros sobre esta tierra. Y por eso Pablo les dice a todos los que estamos aquí, quizás les dijo él, el Señor los hizo a nosotros y de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Pero Él ha dado un límite de la habitación de cada uno de nosotros. Y por eso Él le sigue diciendo, el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque por Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linajes de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Alabado sea el Señor. Dios, hermanos, no necesita, como le dije, que el hombre, hermanos, le dé una ayuda a Él. No. Dios es quien todo tiene los límites sobre cada uno de nosotros. Y como le dije hace un momento, que Dios no necesita de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Yo vine este día a este lugar porque yo necesito la ayuda de Dios. Usted vino este día a este lugar porque usted necesita la ayuda de Dios. Y Él tiene muchas riquezas de gloria para cada uno de nosotros. Por eso Él dijo que el que le busca lo hallará. Alabado sea la gloria de Dios. El que busca al Señor, ese le encontrará. Alabado sea su nombre. Nos damos cuenta que si le buscamos a Dios lo encontramos, porque Él no está lejos de nosotros. Como Él les dice Pablo aquí a los hombres, Él no está lejos de nosotros, aleluya. Él está cerca, como que si palpando pudiéramos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Pablo. Aleluya. ¿Sabe qué necesita el ser humano? Reconocer. Eso es lo que necesita. Y muchos, quizás de los que pudiéramos estar aquí, necesitamos reconocer que Dios es digno de gloria y de honra. Necesitamos reconocer que Dios se necesita ser respetado, porque a veces no respetamos la divinidad de Dios. Y a veces nos creemos sabios, hermanos. Y sabios que creemos que, hermanos, tenemos aquello porque nosotros lo hemos logrado por nuestros medios. Alabado sea el Señor. Y Dios conoce, hermanos, porque Él sabe que no necesita nada de nosotros. Nosotros lo que necesitamos es humillarlos delante de Él. Usted y yo necesitamos humillarlos delante de su presencia. Porque cuando reconocemos que Dios es más grande que todas las cosas, es ahí donde el poder de Dios se glorifica. Es ahí donde el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Alabado sea la gloria de Dios. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo, dice la palabra. Aleluya. Y por eso aquí dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Queriéndoles decir Pablo, no podemos pensar que el Dios Zeo puede salvarlos, que la
Artemisa podrá salvarlos a ustedes. Pablo les está diciendo, todos los dioses que tienen aquí no pueden salvarlos. El Dios que yo les presento es el único Salvador. Alabado sea la gloria de Dios. Es aquel que murió en la cruz del Calvario, les dice Pablo. Alabado sea el Señor. Y es el único el que puede salvar. Es el único el que puede perdonar. Es el único que puede dar vida. Aleluya. Y algunos de nosotros, hermanos, teníamos cuántas cosas antes de venir a Cristo, que muchos eran religiosos, idólatras, que adoraban cualquier cosa, lo que se les ponía por enfrente. Los verdaderos, ¿verdad? Que eran antes. Aleluya. Se persinaban en cualquier cosa que encontraban. Pero gracias a Dios que Cristo nos ha salvado. La ignorancia que tenía usted no fue cambiada allí a la tiendita que fue. No se la cambiaron ahí. Esto es revelación del Espíritu Santo. El Evangelio es revelación. El Evangelio es algo, hermanos, que por eso Pablo dice que no es, hermanos, religión, sino que es poder y potencia de Dios. El Evangelio. El Evangelio es poder y potencia del Dios de los cielos. Alabado sea la gloria de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando esta tarde, pero el Evangelio es poder y potencia del Dios de la gloria. Aleluya. Cristo nos cambió. Y si usted está aquí y, hermanos, su pensamiento ha sido cambiado y ahora usted cree que no necesita nada del niño de Atoche. Usted dice, yo no necesito nada de eso, de esa escultura. Yo lo que necesito es a Cristo en mi vida. Usted lo que dice, yo necesito a Dios dentro de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos ha transformado. Y eso es lo que señala ahí Pablo. El siguiente versículo que quiero leer con ustedes en esta tarde es el verso 30. Y él les dice a los hermanos, a los griegos que estaban ahí: pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios. Y eso es lo que yo les vengo a anunciarles, dice Pablo en pocas palabras, a los griegos. Dios pasó, fíjense, quizás Pablo les contó, ya que no está registrado ahí, les contó quizás, hermanos, el encuentro que tuvo él con el Señor. Quizás él les dijo, yo era un religioso como ustedes. Yo perseguía la iglesia de Cristo. Yo andaba detrás de los cristianos. Y creía yo que estaba bien. Creía yo que todo lo que hacía estaba bien, estaba normal. Pero un día yo había sacado cartas, les dice quizás Pablo, les estaba diciendo. Había sacado cartas para ir a encerrar y a encarcelar a los muchos cristianos cuando iba para Damasco. Aleluya. Y cuando iba en el camino, tuve un encuentro con alguien. Aleluya. Tuve un encuentro con Jesús de Nazaret. A punto que no resistí cuando iba en el camino, que caía a tierra. Una luz me enfocó y caí a tierra. Alabado sea el Señor. Y Pablo quizás les dice que no resistí, caí a tierra y quedé ciego. De ahí me levantaron, me llevaron de la mano y me llevaron a un lugar. Luego también llegó un discípulo y oró por mí para que fueran abiertos mis ojos. Pablo les cuenta el testimonio de él. ¿Saben qué? Han pasado esos tiempos de ignorancia. Ahora yo vengo a predicarles, les dice Pablo, en todo lugar, en la orden que el Señor da, que se arrepientan de todos sus pecados.
como dijo Pedro cuando estaba en la predicación, para que vengan tiempos de refrigerio. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Aleluya. Dios es el que cambia la vida del ser humano. Nadie puede cambiar por sus propios medios, hermano. Usted le puede hablar a un religioso y le puede decir: andate de aquí, no servís para nada, ¿para qué me hablas? Y le va a recriminar todas las cosas que usted le diga y le señale que no están bien. Porque solamente Dios es el único, el que puede hacer el trabajo. Y a veces hay cristianos, lamentablemente, que cuando hablan con esta gente hasta pelear se ponen. Uno salió reventado allá y dijo por andar predicando el Evangelio de Cristo. ¿Y qué predicando el Evangelio de Cristo? A pelear se puso con el otro. Hermanos, el Evangelio de Jesús tiene poder para cambiar la vida del hombre. Usted no necesita nada de defenderse usted. La misma palabra y el poder de Dios es el que lo defiende. Y es el que pelea por nosotros. Y quizás pudieran haber agarrado a Pablo en ese momento y apedrearlo, hermano, como en algunas ocasiones lo habían hecho. Pero ahí estaban todos quietecitos, estaban en el Areópago, estaban ahí todos quietos, porque el Espíritu Santo tenía quieto a todos los griegos oyendo lo que Pablo decía. Entre ellos se oía murmurar, como algunos de nosotros en las iglesias también. Está predicando el predicador y está murmurando. Aleluya. Parecen los griegos. Y algunos decían de los griegos: ¿qué querrá decir esto usted con este gran palabrero que este hombre dice? Es predicador de otros dioses. Viene a enseñarnos cosas diferentes a lo que nosotros creemos. Y hablaban, y algunos hasta a punto se burlaban de él. Siga leyendo conmigo, el verso 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, lo que le estoy diciendo, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Dios bendiga a aquellos que se aburren. Se aburren con oír la palabra del Señor. Y yo no trato de aburrirlo, hermano. Yo trato de enfocarlo en la palabra, que usted vaya conmigo en la lectura. Y eso debe de ser el trabajo del predicador, para que no se distraigan, sino que estemos enfocados en la palabra. Alabado sea la gloria del Señor. Y por eso Pablo les dice aquí, cuando ellos oyeron todo lo que Pablo les dijo: ya te vamos a escuchar, le dijeron. Más después lo vamos a prestar atención después en otro día. Y algunos se burlaban y ya no querían oírlo. Estaban aburridos, hermanos. Y dice el verso 33: así Pablo salió de en medio de ellos. Imagínense que cuando Pablo sale de dar la predicación y oyendo a aquellos griegos que algunos decían: ya te vamos a oír, en otro día te vamos a escuchar. La mente de Pablo, el diablo trayéndole a la mente de Pablo: ¿te diste cuenta que no sirvió la predicación que di? ¿Te diste cuenta que no funcionó? Y otros ahí, hermanos, burlándose de él, y el diablo quizás trayéndole a la mente de Pablo. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. A algunos de ustedes no les puede gustar lo que estamos predicando esta tarde, pero si hay uno, a mí no me interesa eso. El problema, yo estoy hablando de la palabra del Señor. Si a usted no le gusta, eso arréglela usted con el Señor. Pero yo creo que la mayoría que estamos aquí estamos recibiendo la palabra de Dios en esta tarde. Alabado sea la gloria del Señor. Y eso es lo que el diablo quiere: callarlos a nosotros los predicadores.
Así quizás como quizás le trajo a la mente, hermanos, el diablo a Pablo diciéndole, se burlaron de ti. No te oyeron bien, te van a oír otra vez. Pero dice la Biblia, como la palabra de Dios no volvió vacía, oiga lo que dice el verso 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Eran dos que se habían unido, y no solo dos, sino que otros más, que no se menciona en la Biblia. O sea, la predicación no fue en vano. El diablo pudiera haber dicho que había sido en vano, pero no fue en vano, porque la palabra de Dios siempre hará la obra. Quiero que lea conmigo Isaías 55. Alabado sea el Señor. Con esto vamos a concluir esta tarde. El libro de Isaías, capítulo 55. ¿Lo tiene? Del verso 10 en adelante, oiga lo que dice la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la enviare. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra. No vuelve vacía. El Señor dice, así como mando la lluvia sobre los campos y no cae solo por caer, sino que da semilla y produce fruto al que siembra. Así es mi palabra. A más de alguno Dios lo habla en esta tarde. Y cuánto, como dijo el apóstol Juan en su carta, dice, cuánto quiero que muchos de ustedes, así como prosperan, prosperen también en la palabra. Eso es lo que el Señor nos pide de nosotros, que prosperemos en la palabra del Señor y seamos edificados y instruidos en el conocimiento de ella. Así que, hermanos, gracias damos a Dios en esta tarde, porque Dios ha sido fiel y verdadero. Y la palabra de Dios, prediquémosla, anunciémosla. Pablo, hermanos, predicó la palabra sin temor y llevó el mensaje de Cristo en Atenas y anunció la palabra en medio de todos aquellos hombres que parecía que no le iban a recibir, pero hubieron unos que le recibieron, y eso es lo que hace el Señor con su palabra. Gracias damos a Dios. Póngase de pie en esta tarde. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este momento, por tu bendición, por la fuerza que usted nos ha dado. Esta tarde le adoramos, le bendecimos su nombre. Gracias porque usted sigue obrando. Usted sigue restaurando vidas, Señor. Sigue tocando corazones.